Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en la barra de lesiones deportivas. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al fisioterapeuta Mauricio Campos Santos, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, el cual tratará con nosotros el tema dolor musculoesquelético y fisioterapia. Muy buenos días y bienvenido. Hola doctora, buenos días. Muchas gracias. Un saludo para todos los que nos están viendo. Y sí, vamos a presentar el día de hoy este tema, que es bastante importante y a la vez controversial, ¿vale? Entonces, sin más que agregar, vamos a dar comienzo a la ponencia. Para empezar, bueno, tenemos que saber primero cómo se define el dolor y qué es el dolor. En este caso, bueno, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP, menciona que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial, descrito en términos de este daño. ¿Esto qué nos quiere decir? Que, bueno, definición nos menciona que va a ser una experiencia desagradable, sensorial y emocional, pero que se asocia directamente a daño real o potencial. Ahorita vamos a ver las modificaciones que se le dan a esta definición, dado que pues sabemos que muchas veces el dolor se presenta sin que haya como tal un daño real. El dolor como tal va a tener también tres mecanismos principales que se pueden llegar a presentar y por los cuales el dolor pues es una experiencia sensorial. El primero va a ser un mecanismo de defensa, el cual, bueno, el dolor se presenta aquí para detectar o localizar procesos de algún daño. El otro va a ser un fenómeno subjetivo, vinculado o no a una lesión o patología. Como bien menciono, esta parte de que no solamente es por un daño tisular real, hay otros factores. E igualmente vamos a poder tener dolor, presenciar dolor en una parte emocional. Eso también es muy importante, dado que a través de las emociones se puede llegar a generar dolor. Ahorita vamos a ver más adelante esto. Bien, como les menciono, el dolor, con esta definición de experiencia de daño real, pues no era básicamente todos los factores para poder definir el dolor, por lo cual en el año 2018 se hizo un consenso con diferentes especialistas y pues miembros de experiencia de dolor y pues hicieron modificaciones. Estas modificaciones fueron muy importantes dado que aquí se agregan otros factores. Vamos a hablar de ellos. Estos especialistas agregaron 6 puntos importantes. El primero es que el dolor va a ser siempre una experiencia personal influenciada por diferentes factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Esto qué nos quiere decir? Que además de que haya alguna lesión o alteración biológica, que sería un daño a un órgano o tejido, pues también va a haber factores psicológicos y sociales que pueden generar la sensación dolorosa. Otro punto importante que agregaron fue que el dolor y la nocicepción pues son fenómenos totalmente distintos o diferentes. El dolor no puede ser consecuencia únicamente por una actividad sensorial en nuestro sistema nervioso. Va a haber otros factores que van a provocar el dolor. ¿Esto qué quiere decir? Que los nociceptores, que son los encargados de pues, la transmisión dolorosa, pueden o no estar aquí activos y se puede generar dolor por estos diversos factores que menciono, psicológicos y sociales. También, y un punto muy importante, es que pues, el dolor va a presentarse en diferentes ocasiones de la vida, en estas experiencias de vida, y que cada persona, en primer lugar, va a percibir el dolor de una manera diferente, de una manera distinta. Puede ser el mismo suceso, pero cada persona va a presenciar el dolor de una manera pues, totalmente diferente de cada una. Y también con las experiencias de vida, la persona va a aprender el concepto de dolor, es decir, la persona aprende cómo es que ella siente el dolor. Por eso es que se menciona mucho de que lo que nos pase, digamos, en la misma manera, pues no va a ser lo mismo como yo lo perciba a como lo perciba otra persona. Hablando de factores físicos, factores psicológicos y emocionales. Y igualmente, pues también hay ahorita patologías en la actualidad donde pues no se sabe realmente la especificación dolorosa, no se sabe de dónde nace. Por eso es que el relato personal de experiencia del dolor de cada persona pues debe ser respetado. Que hemos encontrado mucho que pues se presenta dolor y pues no hay una imagen, algo que nos respalde que realmente hay un daño y a lo mejor no se piensa real este suceso, ¿no? Este síntoma, pero se debe respetar. Sí se puede sentir dolor sin encontrar algún daño y por eso que tenemos que indagar bastante bien, pues cómo valorar
este síntoma. Y bueno, el último punto es que pues el dolor también se va adaptando, ¿vale? Esta adaptación puede tener efectos adversos a la función y al bienestar social, psicológico. ¿Por qué? Cuando sentimos dolor por mucho tiempo, nuestro organismo se va adaptando a ese dolor, ¿no? Hay diferentes síntomas, patologías donde pues tenemos dolor, lo vamos adaptando a nuestras actividades, sufrimos de este dolor por muchísimo tiempo, que ya llega un punto en donde nos acostumbramos a vivir con ese dolor, ¿no? Pero pues esto va a alterar alguna función porque al final sí, el cuerpo se adaptó, pero con una alteración funcional, llámese de movimiento, llámese emocional, laboral, etcétera. Entonces, eso también es muy importante porque sí nos adaptamos, pero ya estamos alterando funciones físicas, psicológicas, sociales, etcétera. Y que además la descripción verbal únicamente pues no va a ser el comportamiento para expresar el dolor, ¿no? Hay pacientes, hay personas que pueden sentir dolor, pero pues no tienen como esa capacidad, ¿no? Para expresar esta parte. Entonces, eso no quiere decir que porque no tengo la capacidad de expresarlo, no estoy sintiendo dolor. Entonces, bueno, estos 6 puntos que son bastante importantes, pues son los que se agregaron con este consenso en cuanto al dolor y que pues por eso esta definición de inicio, que solamente era daño real o potencial de algún tejido o órgano, perdón, pues ya se ve modificada con todos estos factores y que ya realmente estamos abriendo este panorama para el concepto de dolor. Siguiendo con esto, a un inicio había únicamente una clasificación donde mencionaba que era dolor nociceptivo o dolor neuropático. Nociceptivo, como ya mencionábamos anteriormente, activación de los nocireceptores. Estos iban a ser los encargados de transmitir los estímulos dolorosos. Y dolor neuropático, bueno, que aquí ya hay una enfermedad o lesión del sistema somatosensorial, sistema nervioso, y que pues esto nos iba a generar también algún tipo de dolor. Pero pues realmente estábamos como en esa clasificación muy general. ¿Qué pasa? Bueno, en el 2017 igualmente la IAS introduce lo que es un término de dolor nociplástico. Este dolor nociplástico que nos dice que va a haber un dolor que va a surgir o van a ser de la nocicepción, ¿sí? Del sistema de receptores, pero que estos se van a encontrar alterados, ¿sí? Se encuentran alterados, pero no hay pruebas claras, concisas, de que pues haya igualmente haber algún daño al tejido. ¿Qué vamos con esto? Sentimos dolor por las vías nociceptivas, sí, pero aquí hay una alteración de estos receptores. Esta alteración básicamente es que hay facilitación de la excitabilidad nerviosa, es decir, que con cualquier estímulo se va a generar la excitabilidad del tejido y que la inhibición dolorosa se va a ver disminuida, diezmada, ¿vale? Entonces tenemos una alteración a los estímulos que es más fuerte, es más fácil de llevar a cabo, de activar, y para inhibirlos se ve disminuida. Entonces, pues eso nos está creando un dolor que al final puede ser real o no en cuanto a algún daño de un tejido u órgano, ¿vale? Entonces también es importante, ya no solamente nos quedamos con que es enfermedad, sistema nervioso, algún estímulo doloroso de nocicepción, sino que también se puede presentar sin que haya algún daño real, pero aquí hay una alteración en el sistema central, que bueno, el término como tal es sensibilización central, que este realmente es un tema bastante igual complejo y grande, que también tenemos de darle alguna oportunidad para estar hablando de esta. Vamos a entrar directamente a lo que es los datos relevantes en cuanto a dolor musculoesquelético. El dolor siempre va a ser la causa más frecuente de consulta en atención primaria. Esto va a ser a nivel mundial. Siempre los pacientes van a llegar a consulta porque tienen una alteración y esto le está generando dolor. Va a ser igualmente una alta demanda farmacológica sin receta. ¿Esto qué quiere decir? La automedicación. Muchos pacientes, muchas personas, nosotros mismos sentimos algún dolor, alguna alteración y ¿qué hacemos? Alguna pastilla, ¿no? Que anteriormente me había tomado y demás, pero sin saber de dónde están haciendo y todo esto, simplemente pues nos automedicamos. El dolor también va a ser con mayor prevalencia en las mujeres. Esto pues igual por factores biológicos y en este caso hormonales, pueden ser los principales. Va a aumentar el riesgo de sentir dolor con la edad, esto por los diferentes cambios igualmente fisiológicos que se generan con el cambio de la edad. Y el más frecuente y del que vamos a estar hablando, pues obviamente va a ser el dolor crónico. Como les menciono, el dolor crónico, bueno, se
define como es este dolor que se siente por más de 3 meses, ¿vale? Entonces aquí estamos hablando de un dolor crónico. Va a afectar la calidad de vida en las actividades de la vida diaria. Estas pueden ser pues desde la higiene, desde nuestras actividades para comer, dormir y pues igualmente las laborales, ¿no? Que ya las tenemos muchos como actividades de la vida diaria, aquí se va a ver afectados. Y pues también ya otros puntos importantes es que genera muchos o altos costes de tratamiento por toda esta parte de fármacos. Igualmente pues va a haber costes elevados por pérdida de trabajo. ¿Por qué? Pues porque cuando sentimos algún dolor se generan pues estas diversas licencias, permisos para pues faltar a lo que es el trabajo, disminuir la carga de trabajo, etcétera, y pues esto al final pues genera costes elevados para la empresa o la institución. Y que igualmente al sentir dolor nos vamos a desempeñar al 100% en nuestras actividades y esto va a generar un bajo rendimiento en las mismas. Entonces son puntos importantes que nos va a generar el dolor. Siguiendo con esto, la clasificación del dolor hace 2 años, estamos hablando de mayo de 2019, se vio igualmente modificada por estos factores que mencioné anteriormente, donde solamente se decía lo que es dolor con daño real, y ya agregando los factores psicológicos, sociales, y igualmente alteraciones de otros tipos, pues se modificó esta clasificación, donde aquí ya entra el dolor crónico como primario y secundario, ¿vale? Este es el principal cambio en cuanto a dolor crónico. E igualmente, ya aquí la clasificación, para nada más mencionarlo, se va a dividir en lo que es el dolor crónico oncológico, dolor crónico postquirúrgico, postraumático, neuropático, orofacial y cefalea, dolor visceral secundario igualmente, y como ya les mencionaba, el dolor musculoesquelético primario y secundario. Entonces, estos fueron cambios de la nueva clasificación del dolor que hay que tomar en cuenta, dado que pues aquí ya estamos tomando otros factores, ampliando el panorama y pues estamos llegando a tener una taxonomía de mejor manera para agregar otros factores que nos estén generando dolor. Aquí en cuanto al dolor musculoesquelético, bueno, hubo 3 principales ejes, que iba a ser por inflamación persistente, por cambios estructurales y por alteración del sistema nervioso. Entonces aquí ya estamos tomando una subclasificación en cuanto al dolor musculoesquelético, en este caso es secundario, ¿vale? El dolor primario pues iba a ser únicamente por una alteración en cuanto a algún tejido, y ya el secundario pueden ser por alteraciones en estos 3 ejes. Inflamación persistente, que esta inflamación persistente va a ser por infección, depósitos de cristales o pues alteraciones autoinmunes, ¿no? O desórdenes inflamatorios. En cuanto a cambios estructurales, puede ser directamente a patologías específicas, que sería como la espondilitis, la osteoartritis, y pues ya posterior a una lesión crónica. Y pues ya en cuanto al sistema nervioso, pueden ser igualmente asociados a patologías muy específicas, que en este caso puede ser Parkinson, esclerosis múltiple o alguna alteración periférica, ¿vale? Entonces, esto es como los cambios en la clasificación del dolor. La fisiopatología es decir, los cambios, las vías que se están generando para que se puedan sentir lo que es el dolor. Hay unos puntos importantes. Un artículo alemán menciona que estos son los principales cambios que se dan pues para generar lo que es el dolor. El primero va a ser inflamación, es decir, el tejido presenta una inflamación. Aquí va a haber un aumento en las citoquinas, los mediadores proinflamatorios, y esto que va a generar una sensibilización periférica de los nociceptores. Como dije anteriormente, hay una sensibilización central, es decir, de todo el sistema nervioso central, donde se están acumulando los estímulos, donde se reciben, pero aquí va a haber una sensibilización igualmente periférica, es decir, de los receptores del dolor. El otro punto, la otra característica más común para sentir dolor es la fibrosis, donde la fibrosis vamos a tener un proceso inflamatorio, se va a inducir una formación fibrótica, y que esta formación fibrótica pues es por un aumento en el colágeno dentro y entre las células del tejido. Y esto igualmente con todos los mediadores inflamatorios y demás nos va a generar dolor. La degradación del tejido, mediadores inflamatorios, aumento en las metaloproteinasas de la matriz extracelular, y esto que nos genera. Al haber esta degradación de matriz extracelular, vamos a tener una disminución a la tolerancia de la carga. Entonces, esto está pasando en nuestro organismo, nosotros hacemos nuestras actividades normales, pero como hay disminución de la carga, en una carga menor, es decir, antes trabajaba en la construcción,
no me dolía nada, pero está pasando este proceso, empiezo a trabajar y me empieza a doler el hombro, la espalda, ¿no? Porque aquí ya la tolerancia es menor a la carga y esto me está generando igualmente dolor y pues alteración en mis actividades laborales. Otro punto importante es por los neurotransmisores. Estos neurotransmisores, como sustancia P, glutamato, se ven elevados en el tejido blando. Este tejido blando puede ser músculos, tendones, e igualmente en las astas dorsales de la médula espinal, que es, bueno, es el punto de ejecución del primer recambio de la vía dolorosa. Y el último va a ser a través de factores neurosensoriales o inmunes, que aquí pues igualmente, como todos hemos hablado, aumento de neurotransmisores, medidores de inflamación, citoquinas, y aquí igualmente hay una sensibilización. Entonces, en resumen de todo esto, en cualquier punto importante para generar dolor, siempre va a estar dentro los mediadores inflamatorios, citoquinas, y que a raíz de ahí pues va a haber alteraciones en diferentes pues, tejidos, vías y demás, y que esto nos va a generar secundario, pues dolor. Punto importante, ¿cómo se valora el dolor? Hay muchísimas escalas que nos podemos orientar, ayudar para valorar el dolor. Estas escalas, unas son objetivas, o se puede decir más objetivas que otras, porque pues realmente el dolor es un síntoma que el paciente nos va a estar describiendo. Y como mencionamos anteriormente, lo que él nos describe, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, pues para valorar el dolor. Las escalas más comunes son las escalas subjetivas que tenemos en la pantalla izquierda, que son pues, básicamente la escala análoga visual, la escala gráfica. Estas escalas lo que nos mencionan es el paciente puede ver o nos puede referir del 0 al 10, del 0 al 5, qué tanto dolor está padeciendo, está sintiendo, y a nosotros de ahí evaluarlo. Entonces aquí realmente es respaldar con la información que nos dé nuestro paciente. Por esto es que son escalas bastante subjetivas, ¿no? Y en cuanto a otras escalas que serían un poquito más objetivas, porque ya hay otros valores alfanuméricos y otras características a valorar, pues ya serían como tal diferentes cuestionarios, tests, que estos pueden ser, pues, el cuestionario de evaluación de Edmonton, el cuestionario breve para elaboración del dolor, el test de Lattinen, e igualmente pues el McGrail-Pine Questionnaire, que igual nos están valorando lo que es el dolor, lo están evaluando, pero ya tenemos como otras categorías y dominios que podemos tomar más en cuenta, no solamente un número del 0 al 10 o una carita. Continuamos con este tema y aquí ya vamos a hablar un poquito en cuanto a la fisioterapia. Este tema pues es muy importante porque la intervención en fisioterapia tiene muchos factores a valorar. Hablando de fisioterapia, igualmente hablando de medicina en general. Para que haya una excelente alianza terapéutica e igualmente alguna adherencia a algún tratamiento, tenemos que tomar en cuenta diferentes factores. Estos factores son de donde nace el dolor, que serían factores físicos, factores sociales y factores psicológicos. A la hora de hacer nuestra historia clínica, a la hora de hacer la valoración, se tiene que tomar en cuenta estos factores, pues para tener un mayor control, un mayor estudio de lo que mi paciente está sintiendo y con base en esto, pues tener un mejor diagnóstico e igualmente un mejor pronóstico. Todo esto tenemos que hacer desde la valoración inicial, de cómo llega mi paciente, hacer una historia clínica de información clara y concisa, y que a través de eso, como menciono, vamos a tener un mejor diagnóstico, podemos llegar a tener un mejor pronóstico, y pues igualmente el paciente va a tener una mayor confianza para nuestra intervención, ¿vale? Entonces es muy importante que desde la evaluación inicial tengamos esta información, tengamos el deseo de conocer más todas las características y padecimientos que tiene el paciente para que haya una increíble alianza terapéutica y o adherencia al tratamiento. Entonces, este punto es muy importante porque dado de aquí va a nacer pues todo lo que podamos o no hacer. Aquí tenemos unos puntos importantes. En los diferentes estudios hay predominantes lugares, zonas, donde pues se genera o se presenta el dolor en la mayoría de población. Estos lugares son principalmente 6, que sería en cuello, que en cuello estamos hablando tanto de columna cervical como en las otras regiones. Espalda, hombro, dolor lumbar, la rodilla, y bueno, ya también se habla de lugares o zonas múltiples de dolor.
Estos son los principales a nivel mundial que la población presenta. ¿Y aquí qué pasa? Con estos sitios predominantes entra el manejo de atención primaria. En todos los estudios de atención primaria, el primer punto de apoyo son los médicos de primer contacto. Estos médicos de primer contacto nos referimos a médicos traumatólogos, médicos ortopedistas, médicos neurólogos, etcétera, dependiendo del dolor que sentimos. Esos son los de primer contacto y es donde el paciente pues se orienta por vez primera. Después de estos que vienen los médicos generales, que son estos médicos que encontramos en cualquier consultorio de visita popular y que pues igualmente aquí el paciente al no tener alguna otra derivación acude a ellos. Y el tercer punto son los fisioterapeutas, ¿no? Aquí estamos tratando de trabajar en donde que somos especialistas o podemos llegar a tener una intervención de la mano con los doctores, pero igualmente si no llega a ser así, pues podemos tenerla de primer contacto, ¿no? Igualmente digo, estos son los tres principales, pero pues también hay intervenciones de osteopatía, quiropraxia, etcétera, ¿vale? Pero bueno, estos son los tres primeros y de aquí nos vamos a basar para empezar lo que es el tratamiento. ¿Qué pasa con esta intervención de atención primaria? Al tener estos tres puntos de contacto, el primer tratamiento que se les da a los pacientes, ¿cuál es? Fármacos, ¿no? Pastillas, inyecciones, etcétera, para el tratar el dolor. Estos principalmente son analgésicos, AINES y corticosteroides, dependiendo de la patología y dependiendo del tejido. El segundo punto es el asesoramiento y la educación para el autocuidado. Aquí, bueno, esto quiere decir las recomendaciones generales, ¿vale? Dependiendo del dolor que sentimos, bueno, se les da recomendaciones para movimiento, para descanso, para ejecución de actividades de la vida diaria o laboral. Después viene la terapia manual, después viene la terapia con ejercicios y ya por último, en menor proporción, bueno, ya técnicas específicas que en este caso sería como acupuntura y al final se está dejando lo que es la intervención psicosocial, que bueno, aquí también es darle un punto importante que últimamente ya se ha encontrado, que sí, los factores psicológicos, psicosociales nos están derivando a dolores, ¿vale? Pero a lo que voy con este punto es de que las primeras intervenciones que se le den no quiere decir que vaya a ser de mayor eficacia o que nos vaya a controlar el dolor. Mucho porcentaje, este dolor no va a desaparecer. Se le puede controlar, se puede llegar a disminuir, pero no desaparece. Entonces aquí es muy importante tomar en cuenta y quedarnos con que el primer contacto que tengamos no va a ser el de mayor eficacia en los tratamientos disponibles para nuestro dolor y para nuestra patología. No quiero decir que no porque ya vaya ahí no me va a hacer nada, no, sino que dependiendo patología, dependiendo el tejido y dependiendo del dolor que sentimos, pues también va a haber diferentes intervenciones que pueden presentar mayor eficacia en esta parte del tratamiento. Siguiendo con esto, ¿qué pasa? Se hicieron diversos estudios en lo que es la población europea y se encontró que hay tratamientos, intervenciones que tienen mayor respaldo, que tienen mejores resultados para la disminución y o control del dolor. Por eso es que aquí tenemos esta pirámide. ¿Qué nos dice esta pirámide? El primer apoyo que tiene obviamente una mejor intervención, pues va a ser el asesoramiento y educación del autocuidado. Esto, en otras palabras, no quiere decir más que la prevención, ¿vale? Prevención es modificar mis actividades en cuanto a la ejecución, mejor movimiento, en posturas, en ejercicio, etc. Al tener esta parte de prevención, obviamente, pues se disminuye lo que es algún tipo de lesión o el dolor se encuentre pues más fuerte, ¿no? Vaya aumentando. Entonces la prevención es primordial, tanto en dolor como en otros factores. El segundo va a ser el ejercicio terapéutico. ¿Qué pasa con el ejercicio terapéutico? Bueno, el ejercicio terapéutico ahorita también es un tema controversial. Se han encontrado buenos resultados en cuanto a control, disminución del dolor, pero no hay una evidencia clara, concisa, ¿no? De cómo es que se está generando esto, cómo es que al hacer ejercicio terapéutico está generando cambios que me estén controlando, disminuyendo el dolor.
Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. El tercer punto fue la terapia manual, que, bueno, la terapia manual pues, va a defender en sus diferentes técnicas, que igualmente muchas personas lo que hacen es, vamos al doctor, vamos al médico, vamos al terapeuta, u otras profesiones, vamos a que nos hagan alguna técnica manual en cuanto a mi tejido que me duele y demás, y con eso voy a estar bien. Sí, la terapia manual ayuda, pero no va a ser un eje primordial. Todas estas deben ir acompañadas de otras técnicas, de otros tipos de tratamiento, pues para que esto sea realmente una ejecución y control de la sintomatología. Después tenemos intervenciones farmacológicas, como ya dijimos, que son todos estos fármacos, AINES, analgésicos, corticosteroides como principales. Los ayudas y dispositivos, que en este caso, pues estamos hablando de lo que son collarines, dispositivos de apoyo, etcétera. Y al final, en la punta de todo lo que es esta pirámide de eficacia, pues tenemos el tema de otros, que aquí básicamente es aparatología, termoterapia, llámese calor o crioterapia frío, y bueno, ya al final la cirugía. Aquí quiero hacer un hincapié, dado que nos ocurre en la consulta, llega nuestro paciente y él menciona que tiene algún dolor en X región y él se siente más cómodo o se siente mejor con la aparatología, ¿no? Poniéndole algún equipo de electroterapia, poniéndose un equipo de láser, ultrasonido. Estos pueden hacer o no alguna función, algún cambio biológico, ¿sí? Pero no tenemos que quedarnos con la idea de que si no me llegan a poner aparatos, no estoy haciendo algo para mi dolor o no estoy tratándolo. Esto sí debe quedar muy claro y cambiar como esa percepción que tenemos de que si no me ponen, pues no me están haciendo nada, o entre más me pongan, más están tratándome o mejor me están tratando mi patología, ¿vale? Entonces, todas estas intervenciones son, digamos, de mayor eficacia en cuanto a los mejores resultados de disminución y control del dolor, pero todas van de la mano. Es decir, ninguna es únicamente esta, ¿sí? Hay unas, como decir, asesoramiento, el ejercicio, terapia manual, que tienen mayor eficacia si se hacen acompañadas de otras o no, pero al final es un conjunto de técnicas, de aplicaciones que vamos a estar aplicando para controlar o disminuir el dolor. Entonces, esta es la pirámide que se ha hecho en los diferentes estudios y que se le da un mayor peso a estos tres principales: la prevención, asesoramiento en cuanto a la educación del paciente, la ejecución de ejercicio terapéutico, movimiento, actividad, y la otra pues va a ser la terapia manual o movilización de los tejidos. Hablando de lo que les mencionaba de el ejercicio terapéutico o como tal el ejercicio, se encontró diferentes estudios que hay, los tipos de ejercicio pueden llegar a interactuar directamente a patologías específicas. En este caso, bueno, hay tres que tienen como mayor respaldo: la osteoartritis de rodilla. En diferentes estudios, diferentes valoraciones he encontrado que tiene mejores resultados o es más beneficiosa en cuanto al control del dolor con ejercicio aeróbico y ejercicio de resistencia. Aeróbico nos referimos caminar, trotar, si el paciente lo puede hacer bici hasta cierto punto, y pues de resistencia lo mencionan como ejercicios ya con alguna carga, ¿vale? La otra patología específica va a ser el dolor lumbar, este dolor lumbar en específico, que el ejercicio que mejor resultados tiene son los ejercicios de fuerza. Fuerza en abdomen, fuerza en musculatura de la columna vertebral, para vertebrales, etcétera. Y pues igualmente el fortalecer pues todos los músculos posturales, o mejor llamados antigravitatorios, para tener una mejor postura. Y en cuanto a, al cuello, que en este caso, como les mencioné, cuello o columna cervical, el que mejor resultado se ha obtenido es el ejercicio aeróbico. Esto pues por toda esta parte fisiológica de toda la secreción de hormonas, neurotransmisores, etcétera, e igualmente pues porque aquí ya estamos activando otros sistemas. Diciendo esto, ¿cuál es el mejor ejercicio para mi dolor, para mi patología? El ejercicio aeróbico, ejercicios de fuerza, de resistencia. ¿Debo hacerlo en terreno normal? ¿Debo hacerlo en un terreno acuático? Muchos se preguntan estas cuestiones, ¿no? Pero realmente, como les menciono, no hay una evidencia que respalde que tal tipo de ejercicio
me va a ayudar a disminuir mi dolor, a eliminarlo por completo y demás. Hay estudios que sí mencionan que diversas dosificaciones, diversos tipos, tienen mejores resultados, más no es el tratamiento específico que debo de tener, pues para disminuir o mejorar el dolor. En este caso, en cuanto a ejercicio aeróbico y de resistencia, bueno, hay unas especificaciones, recomendaciones que se les da o se les podría dar a los pacientes, obviamente con la debida monitorización de un profesional, que pues va a ser en cuanto a la duración de 20 a 60 minutos en cuanto al ejercicio aeróbico, de 2 o más días a la semana, durante 6 semanas, y pues aquí se encontraron los cambios, ¿no? Los cambios positivos en cuanto a la disminución y control del dolor. Y en cuanto a ejercicios de resistencia, aquí, bueno, el tiempo es menor, de 20 a 30 minutos, igual de 2 o más días a la semana, de 6 a 8 semanas, es decir, de mes y medio a 2 meses, igualmente se encontraron estos cambios. Estas recomendaciones son debido a los estudios que se tuvieron en cuanto a esta evidencia para tener los resultados. Y pues aquí igualmente anexamos la parte de estos mismos recomendaciones. Todos estos ejercicios de aeróbico resistencia sabemos que tiene que haber una dosificación para pues tener los datos correctos y pues tener los resultados que queremos, que buscamos. Entonces, simplemente aquí, como les menciono, va a ser siempre basándonos en los objetivos, en el dolor del paciente, el tipo de tejido y respetando los tiempos. Junto con esto, ¿cómo podemos prescribir el ejercicio? Para prescribir el ejercicio tenemos que valorar distintos factores. ¿Esos factores cuáles son? En cuanto a los factores de mi paciente, va a ser la intensidad de ubicación del dolor, dónde le duele, cuánto le duele, si hay movimientos, algunos factores agravantes, atenuantes que tenga, es decir, con qué movimiento o algún factor que me esté aumentando el dolor o que me disminuya el dolor en cierto punto. Los comportamientos del paciente en cuanto al ejercicio de actividad física, es decir, si se adhiere a realizar estas actividades, si le gusta, no le gusta, si la fatiga, muchos factores en cuanto a esto. Y también los pensamientos y creencias del paciente. Si el paciente cree en el ejercicio, si el paciente cree que al moverse se le va a disminuir su sintomatología o no. Todos estos puntos, nosotros como profesionales tenemos que tomarlos en cuenta para poder prescribir el ejercicio. Y también factores de riesgo o factores negativos en cuanto a esto van a ser estos factores psicoemocionales, que puede ser el catastrofismo, que mi paciente tenga la creencia de que si se mueve se le va a aumentar la lesión, se puede agravar esta lesión. E igualmente, pues ya por todo este tiempo que ha tenido la sintomatología, siente angustia, siente miedo, ansiedad por moverse, por no moverse, e igualmente pues estado de ánimo puede estar decaído. Entonces, todos estos factores son muy importantes a la hora de prescribir el ejercicio. Aquí tenemos un cuadro donde, bueno, tenemos básicamente que todo esto, lo que tenemos que tomar en cuenta para prescribir el ejercicio. Vamos a tener que la persona tiene sus creencias, conocimientos, experiencias, comportamientos que él va a estar pensando a la hora de hacer la ejecución del ejercicio. ¿Esto qué nos va a producir? Algún comportamiento alterado o una fisiología alterada si ya el proceso pudo ser un dolor nocivo. Un dolor de sensibilización central, ¿vale? Entonces, al tomar en cuenta todos estos factores, nosotros estamos hablando de factor biológico, daño, tejido, factor psicológico, las creencias, comportamientos, actitudes que el paciente tenga, y pues ya igualmente los factores sociales, ¿no? Lo que han dicho, lo que ha hecho, y el en qué se desarrolla. Entonces es muy importante tomar todos estos puntos para prescribir el ejercicio y para tener una mejor adherencia a lo que es el tratamiento. Junto con esto, ¿qué es lo que tenemos que buscar a la hora de prescribir el ejercicio? El ejercicio tiene que ser individualizado. Este es el punto, yo creo que de los más importantes. Todos son importantes, pero este puede ser el eje real. Cada dosificación de ejercicio, cada paciente es diferente. Lo que yo le hice a un paciente aún con la misma patología, mi otro paciente no lo va a recibir de la misma manera. La otra persona no lo percibe de la misma manera. Como ya hablamos, la percepción, factores fisiológicos, biológicos son distintos. Entonces, el ejercicio debe ser individualizado.
Debe tener un entorno agradable para el paciente, que se sienta él a gusto, seguridad. Tenemos que valorar el entorno biopsicosocial que el paciente se desarrolla, qué es lo que hace, con quién vive, qué es lo que piensa, su estado de ánimo, etcétera, los puntos que ya mencionamos anteriormente. Expectativas y objetivos del paciente, también son cosas muy importantes. Supervisar y monitorear la ejecución de este progreso del ejercicio. Tiene que ser progresivo, con una realimentación a la actividad, darle las diferentes conversaciones y demás en cuanto a modificar cómo lo está haciendo, que lo haga de una manera correcta. Tener un desarrollo de confianza en cuanto a la ejecución del ejercicio, que no le va a pasar nada, que no se va a grabar su lección a la hora de realizarlo, y que tenga una calidad en movimiento. Y todos estos puntos, en cuanto a la prescripción del ejercicio, siempre vamos a tener 3 objetivos, o se buscan estos 3 objetivos: mejorar la función, mejorar y aumentar la calidad de vida, y la reducción del impacto del dolor en la vida de nuestro paciente. Estos son los ejes principales del por qué siempre vamos a estar prescribiendo el ejercicio de una manera adecuada y una valoración concisa para estos 3 puntos. E igualmente, ya para finalizar, se hizo una infografía en cuanto a recomendaciones de la British Journal Sport Medicine para tener buenas prácticas en cuanto al cuidado del dolor musculoesquelético. Estas recomendaciones las hacen para tener un control, para tener una mejor monitorización del dolor musculoesquelético. Estas van a ser, primero, que la atención, como ya mencionamos, debe ser centrada en el paciente, individualizada, que tenemos que tomar en cuenta las banderas rojas o estos exámenes de patología, pues para tener un mejor control, una mejor valoración de la alteración que tenga el paciente. Valorar factores psicosociales, el uso de imágenes radiológicas únicamente para patologías o padecimientos específicos, tener siempre exámenes o test, llámese examen físicos, examen de pruebas neurológicas, de movimiento, de fuerza muscular, para ir monitorizando todo esto. Evaluar nuestro progreso, educar igualmente al paciente sobre las condiciones que él tiene, cómo puede hacer modificaciones y cómo puede hacer una intervención o manejo. Monitorizar, como ya habíamos dicho también, la actividad física, el ejercicio, que si se va a aplicar terapia manual, como les mencionaba en la pirámide, debe ser coadyuvante a otros tratamientos basados en la evidencia, que el manejo conservador siempre debe de estar en primer lugar o antes de cualquier cirugía, pero este manejo conservador tiene que ser con evidencia, ¿vale? No inventado, que no haya algo que lo respalde, y que también todas las actividades que realicemos o modificaciones sean con un objetivo y que faciliten la reanudación en cuanto a la asistencia laboral o las actividades en las que el paciente se desarrolla. Entonces, estas recomendaciones las hace la British Journal, donde realmente, si se fijan, es un control, una monitorización de todos los puntos que anteriormente ya expusimos, pero pues aquí ya estamos teniendo nosotros el manejo total de la alteración, que podemos llegar a prevenir si se encuentra con modificaciones internas y que a su vez se pueden presentar en factores físicos. Y eso es todo. Muy bien, muchísimas gracias. Sí hay muchas dudas siempre de los pacientes con respecto a esto. Usualmente un paciente que se lesiona o que algo le duele siempre piensa que mejor no hay que moverse, que mejor hay que acostarse, estar en reposo, y sabemos que esto puede traer consecuencias mucho más graves que el haberse movido de manera adecuada. ¿Qué opina de esto? Sin duda, doctora, sin duda, y tocó un tema muy importante. ¿Qué pasa cuando sentimos algún dolor, alguna alteración? Pues lo primero es, dejo de hacer, ¿no? Dejo de hacer porque si hago me voy a lastimar más, como bien le mencionaba. Entonces, un punto importante, una conclusión que nosotros tenemos como fisioterapeutas, un objetivo es cambiar esta perspectiva, cambiarla y decir, se puede mover, puede hacer, va a haber modificaciones, vamos a monitorizar cómo lo va a hacer, pero tiene que hacer actividades que estén primero activando el tejido, estimulando las reacciones fisiológicas y pues también que la persona, el paciente, pues no se vea afectada en sus actividades, ¿no?
de la vida diaria, laborales, de familia, etcétera. Entonces, esto es un tema muy importante. Esto se puede hacer con el respaldo, con la orientación de los profesionales en cuanto a la salud del movimiento, y que esto nos ayuda mucho más en cuanto al tratamiento, en cuanto al control o disminución de la sintomatología, que el simple hecho de no moverse, el simple hecho de tomar algún medicamento y esperar a que haga algo, ¿no? Entonces, esto es un tema muy importante que nuestro objetivo en la actualidad es cambiar esta perspectiva de que es mejor hacer que no hacer. Claro, por supuesto que deben de tener un diagnóstico, ¿no? Porque muchas veces sí hay lesiones importantes, digamos, fracturas, que deben ser manejadas de manera especial. Pero hay muchos otros padecimientos, por ejemplo, las lumbalgias, las lesiones de hombro, los esguinces incluso, que les va muy bien con el movimiento. Y sabemos que hay protocolos establecidos para ciertos padecimientos. Por ejemplo, las lumbalgias, los protocolos de ejercicio de higiene de columna, los ejercicios para hombro. ¿Qué nos comenta al respecto? Claro, en cuanto a este punto, sí, como menciona, hay patologías que realmente tienen que tener un control analgésico y demás, claro, pero en cuanto a estas lesiones o alteraciones de movimiento de tejidos blandos, pues también el ejercicio, la actividad es muy importante. Hay diversos protocolos, como menciona, muchos protocolos dependiendo la articulación o dependiendo del tipo de lesión, que ya están implementados, que tienen una evidencia pues, bastante aceptable para tener mejores resultados. Estos protocolos pues siempre se van a basar primero en la valoración del tejido, cómo se encuentra, en qué etapa se encuentra de lesión. Esto es también un tema muy importante. Puede haber diversos protocolos, pero si no respetamos los tiempos de recuperación, si no le damos la dosificación correcta, pues podemos llegar aquí a ver alterados estos resultados. Entonces, los protocolos, hay diversos que ya están implementados, que tienen buenos resultados, pero siempre tenemos que tomar en cuenta los tiempos de recuperación, la etapa en la que se encuentra el paciente, la sintomatología que sienta y el tejido al que estamos tratando. Entonces, realmente hay protocolos bastante aceptables que se están implementando ya con patologías específicas y que realmente nos están apoyando en cuanto a la evolución positiva de las alteraciones. Y en cuanto a aplicación de algún coadyuvante, en este caso una termoterapia, yo sé que la gente siempre opina y siempre recomienda los masajitos con pomada, la aplicación de hielo, de calor. ¿Qué nos puede recomendar al respecto? Claro, en este punto, aquí se puede mencionar, son coadyuvantes. El objetivo de esto es de que no nos quedemos con la idea de que el aplicar esto nos va a potenciar, nos va a disminuir, o si no me aplican, no me están haciendo nada. Son técnicas que van de la mano. Estas técnicas pueden hacer directamente cambios en el tejido, cambios celulares, otras son preparatorias, es decir, preparan estos mismos tejidos, estos cambios, para realizar otras actividades. Un ejemplo, podemos poner electroterapia, podemos poner termoterapia, que sería una técnica, digamos, preparatoria para posteriormente yo hacer ejercicio terapéutico. Entonces, yo estoy preparando a mi tejido para la actividad, para la ejecución, en su caso, carga, para que podamos realizar diferentes movimientos con un objetivo primordial, pero ya sin dolor o sin sintomatología. Entonces, estas técnicas coadyuvantes siempre van de la mano con otras, que en este caso serían las de mejor evidencia o las de mejores resultados. Sí, sabemos que la evidencia científica está con el ejercicio terapéutico. Y también sabemos que la aplicación de pomadas, de alimentos calientes, no sustituye el realizar ejercicio. Así es. ¿Algún comentario ya para terminar, por favor? Claro, bien, pues ya con esta ponencia el objetivo de darla era tener esta perspectiva, este cambio de perspectiva de movernos con la orientación adecuada, con la dosificación siempre importante, que el dolor es un síntoma que la mayoría de la población mundial lo tiene, que no somos los únicos en presenciar este dolor, pero que podemos actuar ante ello con los diferentes profesionales de la salud. Y también otra cosa importante es que tenemos que tomar en cuenta que la orientación y la percepción de dolor que tenemos siempre es personal.
¿vale? No tenemos que escatimar en que está exagerando o que a lo mejor no siente nada. Esto es muy importante para toda la población y bueno, espero que les haya gustado y cualquier aportación, pues estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Damos las gracias al licenciado Mauricio Campos, licenciado en fisioterapia, que nos dio esta plática tan interesante. Igualmente damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y les comentamos que ya en breve regresaremos a nuestras actividades habituales en la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM, donde con gusto podamos asesorarlo en y todos los temas referentes a actividad física y salud. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con algún tema igualmente de interés. Gracias. Gracias a todos y un saludo el día de hoy. Quiero hacer hincapié al Día Mundial de la Fisioterapia. Un saludo a todos mis maestros, compañeros y amigos. Gracias.